Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Continuamos con nuestra serie de temas. Te recuerdo que hemos comenzado ya la unidad 3, que se llama Ética Aplicada. Y en la clase anterior, la semana pasada, comenzamos con el tema 1. Este tema es muy amplio y no terminamos, entonces esta semana será para concluirlo. El tema se llama la ética en relación al hombre singular, es decir, en relación la ética a cada uno de los seres humanos, a cada persona. Este es el video, la continuación y será la conclusión. Esta semana terminamos este tema 1. Bien, como siempre te recuerdo, hay que ir haciendo tus apuntes, tus anotaciones personales, tanto de lo que aquí te presento en estas diapositivas como de aquello que también pudiera yo decir y que te ayude a entender mucho mejor el tema, o incluso de las imágenes que aquí te presento, que todas ellas son con una intención. Cada imagen yo la selecciono, la elijo con un símbolo, con un significado que te pueda ayudar más. Bien, sin decir más, entonces entremos de lleno a esta continuación del tema 1. Ya comenzamos a hablar en el video pasado de los derechos fundamentales de la persona. Dijimos que en razón o por motivo de la eminente dignidad del ser humano, es decir, dignidad es el valor, el gran valor que tiene el ser humano, la persona tiene derechos. Se le debe tratar de una manera única y por tanto tiene derechos. También dijimos en la clase pasada que los derechos de la persona son al mismo tiempo también deberes. Son derechos para el que los tiene, pero esa persona, como tiene derechos, para los demás son deberes. Yo tengo derechos para mí y como los demás también tienen sus derechos, esos derechos para mí son deberes. Estos derechos son llamados derechos naturales o también derechos fundamentales. Y en la clase pasada también mencionamos ya los principales derechos fundamentales. Mencionamos 9 de los principales. En esta ocasión vamos a explicar 4 de los derechos principales, de estos derechos fundamentales. Son los 4 más importantes, de los principales, los más importantes. Comenzamos con el derecho a la vida. La primera consecuencia del reconocimiento de la dignidad de la persona es el respeto de la vida humana. Es decir, si la dignidad es el gran valor que tiene una persona, el ser humano, si reconocemos que el ser humano tiene una gran dignidad, un gran valor, por tanto, nos debe un cierto tipo de trato, que es un respeto a la vida. El derecho a la vida es el primer derecho, ya que hace posible los demás. Es decir, si no hay derecho a la vida, no podemos hablar de derecho a la expresión o derecho de elegir profesiones o trabajos o el derecho de tener una familia, porque primero debemos hablar del derecho de vida. Por lo tanto, privar de la vida es la más grave violación a la dignidad de la persona. Si no respetar el derecho de expresión, por ejemplo, es una violación a ese derecho, es más grave todavía la violación del derecho a la vida. Para entenderlo de mejor manera, aquí puse un sencillo dibujo de una casa. El techo debe tener paredes para sostenerse, el techo de una casa. Así, todos los derechos se sustentan o tienen su razón de ser en la existencia de esa persona. No podemos hablar de que la persona X, José, por ejemplo,
pueda tener derecho a la expresión. Déjenlo que hable, déjenlo que se exprese. No podemos hablar de ese derecho si primero no decimos que viva y que lo dejen vivir. No podemos hablar del derecho a profesar una religión. Dejen que alguien, que José, que María, por poner ejemplo, crea tenga las creencias religiosas que ella está convencida y que ella quiere. Si antes no hablamos de que dejen que viva, no le impidan el vivir. Bien, continúo. Este derecho a la vida pues tiene algunos atentados que ahora vamos a mencionar. En nuestras acciones, recuerda que la ética estudia las acciones, hay acciones que pueden atentar, que pueden ir contra el existir la vida humana. El primero es el aborto procurado. Sé que este es un tema polémico, muy polémico en la época actual, pero yo estoy convencido de esto que te voy a decir aquí y lo puedo argumentar y lo puedo sostener. Al final de eso se trata la filosofía. Ahora, primero explico, aborto procurado, este adjetivo, procurado, significa el aborto que es voluntario y que es buscado, que es hecho de manera deliberada, querida. Porque existe el aborto que se da de manera espontánea, a veces puede ser por un accidente, a veces ni siquiera hay una causa específica, a veces es por alguna enfermedad, por algún problema natural. Bien. No, aquí estamos hablando de lo que es querido, de lo que se hace de manera voluntaria y se llama aborto procurado. ¿Qué es el aborto procurado? Bueno, es la interrupción y finalización prematura del embarazo, quitando la vida al embrión o feto. Es interrupción porque este proceso que se va dando de manera natural, este crecimiento, esto que se va dando, nosotros lo detenemos, por eso es interrupción. Pero pues no es como cuando tú estás viendo una película, le pones pause o una canción, pones pause, vas y haces otra cosa, regresas y puedes volver a reanudar. El aborto no es así. Es una interrupción que lleva y conlleva la finalización. Prematura porque es antes de tiempo. El embarazo concluiría por naturaleza casi siempre a los 9 meses, es lo más natural, aunque hay algunas excepciones, pero prematura significaría antes de lo que naturalmente se da y que conlleva quitar la vida al embrión o feto. El aborto siempre será quitar la vida al embrión o feto, siempre. De eso se trata. Ahora, aquí el tema es, el embrión o feto, les digo, es un tema muy amplio que no podemos ahorita abarcar, me gustaría mucho, pero es muy, muy amplio. Solamente voy a decir una cosa, el embrión o feto, yo afirmo que es un ser humano. La ciencia, los conocimientos científicos avalan esto. Hay muchísimas argumentaciones. Hay quien, por ejemplo, dice, es que el feto o embrión no es ser humano. La biología, por ejemplo, tiene varios descubrimientos. Resulta que un ser de una especie siempre va a ser de la misma especie. De manera que una vaca siempre va a tener becerritos o vaquillas, becerras. Un perro siempre va a tener perros. ¿Sí? Esto es algo que es una ley natural biológica. Y entonces el ser humano, cuando alguien está en un embrión o feto, pues no es un embrión o feto ¿de qué? Pues no puede ser un embrión o feto de perro, ni puede ser un embrión o feto de gato, ni de otro animal, sino que es de ser humano. Y todavía más, cada especie en la naturaleza tiene una serie de cromosomas y de ADN en sus células. Esto es un dato interesantísimo. Y cada especie tiene un número de cromosomas. En el caso del ser humano, tiene 46 cromosomas. 46. Pues el embrión o feto ya tiene los 46 desde un principio.
Entonces, estos y otros muchos datos más nos aportan y nos dicen que esto, el embrión o feto, es un ser humano. Y matarlo en el aborto procurado es ir contra la vida de este ser humano. Otro atentado contra la vida humana es la eutanasia, que es toda acción u omisión con la intención de causar la muerte. Y se hace con el fin de aliviar el dolor. Es decir, todo aquello que se hace o se deja de hacer, por eso omisión, para causar la muerte, para provocar que se muera, con el fin de aliviarle un dolor. Ahora, aquí es un tema muy amplio del que se pueden decir tantas cosas y armar tantos debates. Simplemente vamos a quedarnos con esto y que, al menos de manera muy, muy general, es también un atentado contra la vida humana. Por ejemplo, si alguien está en cama sufriendo por una enfermedad como el cáncer y yo ya no lo quiero ver sufrir, un caso de eutanasia sería inyectarle, por ejemplo, cianuro en la sangre para que muera. Provoqué su muerte y para aliviarle el dolor. Y tercero, y el más evidente, el más obvio, el más conocido, es el homicidio. Que homicidio significa matar a un ser humano. Homicidio. El homicidio es privar de la vida a cualquier persona humana de manera voluntaria e injusta. La palabra homicidio pues significa eso, matar a un ser humano. Aquí, por ejemplo, feminicidio, que es el término específico al matar a un ser humano de mujer, pues es un tipo de homicidio, feminicidio, infanticidio, genocidio, en fin. Es evidente, es claro que matar a otro ser humano es un mal y es atentar contra su dignidad. Claro, esto si se hace de manera voluntaria. Es decir, yo estoy decidiendo, estoy queriendo hacer esta acción, matar, quitar la vida. No entra aquí las cosas que pasan por accidente, porque no es algo que yo quería, es algo que sucedió, es algo que pasó. También en este momento no hablamos de la legítima defensa o en defensa propia. Por eso aparece ahí la palabra injusta, porque es justo, por ejemplo, defender tu propia vida. Pero bueno, ya no hablamos más de esto, solamente mencionamos el homicidio. Esto que mencionamos anteriormente son los atentados que van directamente contra la vida humana. Es decir, aquellas acciones con las cuales podemos eliminar, finalizar la vida de un ser humano. Bien, pero también hay otras acciones que son atentados que afectan la vida de una persona. Quizá no la quitan la vida, pero la afectan. Afectan una forma de su vida humana. Y son los atentados contra la salud y contra la integridad corporal. La primera es la mutilación, que es cortar voluntariamente un miembro del cuerpo. Cortarle dedos, cortar manos, cortar pies. Voluntariamente, repito, si alguien se cortó un brazo en un accidente de tráfico, si alguien se cortó un pie en una máquina en el trabajo, bueno, pues eso no se quería, fue involuntario, fue un accidente. Y esa acción, pues no fue querida, no es algo que entre dentro de la ética. Recuerda que la ética solo estudia los actos queridos, los actos voluntarios, los actos humanos. Bien, la mutilación solo es lícita, solo es válida, pues, o buena, cuando se trata de salvar la salud general, ya sea propia o ajena, evitando un mal mayor. Es decir, aquí la clave es la frase que dice evitar los males mayores, ¿sí? De los males, el menor. Y entonces, si una persona, por ejemplo, tiene una pierna gangrenada, tiene necrosis en una pierna por una bacteria como cuando es el tétano, y la carne empieza a pudrirse y ya esa pierna está muriendo, aunque la persona siga viva, si no se corta
la gangrena va a pasar a todo el cuerpo y va a terminar muriendo. Y entonces, ¿qué es preferible? ¿El todo del cuerpo, de la vida de la persona, o sacrificar una parte? Pues es sacrificar la parte. O en el caso, por ejemplo, de alguien que está arriesgando su vida porque tiene insuficiencia renal, los riñones no están funcionando y están funcionando muy poco, o quizá ya nada, y se está haciendo hemodiálisis, se están limpiándole la sangre. Y si no se le hace una donación de riñón, un trasplante, la persona va a llegar a morir. Entonces, se dona un riñón, se le da un riñón para evitarle un mal mayor, que es la muerte, porque así se puede lograr que viva. Bien, esos son los casos en los que la mutilación es válida, cuando se está en juego un bien mayor, una cosa mayor. Bien. Otro atentado contra la salud es la embriaguez, el emborracharse. ¿Por qué? Porque es privar al hombre del uso de su razón. Tenemos la capacidad de la inteligencia con la cual nosotros dirigimos, controlamos nuestras acciones. Y embriagándonos, perdemos el control de nuestras acciones. Por ejemplo, alguien que está borracho y maneja, pierde el control sobre sus acciones, sobre cómo mueve el volante, sobre si frena o no frena, si acelera, etcétera. Entonces la embriaguez es pausar, privar del uso de la razón a la persona y del llevar el control de sus acciones. Es una acción imprudente. Es como prender un automóvil y dejarlo avanzar con el acelerador hasta el fondo sin piloto. Evidentemente va a chocar o va a hacer algo mal. Así nosotros. Además de que afectamos la salud cuando se hace en exceso. Por último, atentado contra la salud, las drogas. Su uso equivale a un daño psíquico. Sabemos que hay un daño muchas veces irreversible. Mueren neuronas y se cometen daños que no se pueden echar para atrás. Y la alteración de la razón, perdiendo el control de las acciones, al igual que la embriaguez, en las drogas también se pierde una parte o se altera la razón, la capacidad intelectual, la capacidad de inteligencia, y perdemos el control de las acciones. Bien. Vamos ahora con el segundo derecho, que es el derecho al debido respeto y a la buena fama. La eminente dignidad humana nos lleva al respeto de la persona, por lo que el respeto no está restringido a una raza, una clase económica, a un sexo, edad, estado de salud, religión o preferencias sexuales, etc. Es decir, aquí pongo el acento y repito, el respeto a la persona es por el hecho de que es persona y que tiene dignidad. Y si es ser humano y tiene dignidad humana, dignidad óntica, dignidad por el hecho de ser humano, entonces me merece respeto. Hay aquí algunos como errores en los que hay personas que creen que la dignidad, y no lo hacen de manera consciente, pero creen que la dignidad, el valor de una persona, están de acuerdo en algo que no es ser persona, sino por ejemplo en su raza, es decir, color de piel o características físicas. Y así tenemos por ejemplo a Hitler, que creía que los judíos debían morir. En el fondo es que él no considera que los judíos tengan una dignidad humana y que se les deba un respeto. Pero es porque él está considerando que la dignidad es por la raza. Hoy vivimos muchos estilos de racismo. A los negros, a las personas que son indígenas, o etcétera, a judíos, por ejemplo. Bien. Otro error muy común es el clasismo, que es por la clase económica. A veces también inconscientemente, no somos del todo conscientes, o a veces del todo, sí se es consciente, y se cree que la dignidad humana, que el valor humano parte de su clase económica, de la cantidad de bienes que posee. Y entonces se le da un trato especial a la persona que tiene mayores bienes, que es más rica,
Y a la persona que no tiene tantos bienes se le trata mal o se le quiere privar de la vida o sin respeto. Esto se llama clasismo, racismo, clasismo. En el caso de la mujer o del hombre, si se le considera que es de menor dignidad por el solo hecho de tener un sexo o que tiene dignidad por el hecho de ser de tal o cual sexo, eso se llama sexismo. Aquí entra el machismo, pero también el feminismo cuando se entiende que vea al hombre como menos. No, ni el hombre ni la mujer son menos porque su dignidad brota de ser seres humanos, no de que sean hombre o mujer. La edad, hay quien considera que quizá los viejos valen menos, o los niños, o los bebés, o etcétera, ¿no? El estado de salud, hay quien puede ser con síndrome de Down o puede tener algún problema psíquico y considerarlo de menos dignidad. Pero repetimos, la dignidad humana parte del hecho de ser humano, de ser persona. Religión, preferencias sexuales. También el respeto, por ejemplo, a las personas que tienen una preferencia sexual distinta. Porque no deja de ser una persona, no deja de ser un ser humano y no por eso puedo faltarle el respeto o hacerle un daño. Bien. La dignidad humana también conlleva el respeto a la imagen y fama de los demás, a lo que los demás piensan de una persona. Y aquí sí podemos encontrar algunos atentados contra la fama, que básicamente son dos. La calumnia, que es decir algo falso de alguien. Cuando decimos algo de alguien, que es eso que estamos diciendo es falso, es una mentira, eso se llama calumnia. Y es un atentado contra la buena fama, el derecho a la buena fama. Y en segundo, la difamación, que es decir algo de una persona que sí es verdad, a diferencia de la calumnia, que no es verdad. La difamación es decir algo que sí es verdad, pero que no es motivo para disminuir la fama. Es decir, algo que no tendríamos que decir, que no hay razón para decirlo, no hay una razón prudente, no hay una razón para decirlo. Aquí, bueno, no vamos a entrar en detalle, pero hay cosas que son necesarias decirlo. Por ejemplo, en un trabajo van a contratar a alguien, pero yo sé que esa persona es un ladrón. Pues tengo que decirlo por inteligencia, para evitar que robe a la persona que lo van a contratar. O, por ejemplo, alguien se va a casar con alguien que ya tiene pareja. Entonces, yo puedo decirle porque está metiéndose en un problema de infidelidad, de mentira. Bueno, en esos casos hay una razón suficiente, razonable, la inteligencia nos lo dice, nuestra conciencia nos lo dicta en decirlo. Pero si no hay razón para decir que a alguien no le gusta tal género musical o que cometió un error, eso es difamación. Tres, derecho a la veracidad. ¿Sí? La palabra, cuando hablamos, tiene el fin de comunicar y expresar la realidad. Es decir, cuando hablamos, el hecho de hablar es para expresar, para comunicarle a otro, para hacerle saber algo de la realidad, ya sea lo que estemos pensando, ya sea lo que estemos sintiendo, o ya sea la realidad misma. Queremos decirle a otro que la plancha está caliente, que el comal está en la estufa, que, en fin, algo. Por lo que la mentira tergiversa su finalidad de la palabra, que es decir algo de la realidad. Luego también la confianza se tergiversa y la armonía, además que hace un mal. Explico esto con más detalle. Una persona que miente, pues además de que tergiversa la razón de la palabra, porque la razón de la palabra es decirte algo de la realidad, comunicártela, expresártela, hacértela de tu conocimiento. Pero al decir una mentira estoy diciendo algo que no es real. Estoy ocultándolo, estoy velándolo, estoy tergiversando la razón de ser de la palabra. Además con esto dañamos la confianza. La confianza, por ejemplo, del que miente. Cuando alguien miente y le dice a otro mentiras,
y éste se da cuenta, ya no va a saber cuándo le dicen la verdad y cuándo no. Y entonces ya no va a confiar en esta otra persona. Y si todos mintieran, si hubiera muchas mentiras a nivel social, como a veces lo vivimos, se daña la armonía. Porque entonces no sabemos quién nos dice la verdad y quién no. Y entonces hay una cierta desarmonía. Y además que se hacen males. ¿Por qué se hacen males? Vámonos viendo por enfermedad que no tienes. Por más que tomes medicamentos o terapias para esa enfermedad que él te dijo, no vas a arreglarlo. Y puede incluso llevarte a morir. Porque no te está diciendo la verdad. Te está mintiendo y te está con su mentira haciendo un mal. O, por ejemplo, si alguien no te dice que los frenos de los carros no funcionan, tú le preguntas, oiga, el mecánico, por ejemplo, oiga, los frenos del carro funcionan, se lo traje para que usted los revise. No funcionan, él se dio cuenta, pero te dice, sí, sí funcionan, lléveselo. Te va a hacer un mal porque vas a chocar o puedes matarte, puedes accidentarte. Si tú vas a la farmacia y pides un medicamento, pero los de la farmacia, de la farmacéutica, el laboratorio, mienten y en lugar de poner el medicamento que dijeron, pusieron otra cosa, no te van a ayudar a sanar. Y al contrario, pueden provocarte un mal que incluso puede derivar en daños de la vida, daños corporales e incluso hasta la muerte. La mentira hace un mal. Además, el hombre tiene derecho a la veracidad, a que cuando pregunte, que cuando pida la verdad se le diga, a no ser engañado. Atentado contra la veracidad, bueno, es un atentado que es la mentira. ¿Qué es la mentira? Bueno, esto es importante porque no es la mentira lo mismo que el error. Bien, para que sea mentira, uno, es inadecuación entre lo pensado y lo exteriorizado. Una persona se puede decir que está mintiendo cuando no es lo mismo lo que piensa que lo que está diciendo. Como en esta imagen, este dibujo que te he puesto. Piensa una cosa, pero te está diciendo otra sobre el mismo asunto. Pero no solo basta eso, porque hasta aquí pues podría ser solo un error, ¿verdad? Yo estoy pensando una cosa y estoy diciendo otra, pero quizá por un error, porque no me di cuenta. No, sino que tiene que haber la intención de engañar, la intención de mentir. Bien. Y una nota importante, no es lícito mentir, es decir, ya dijimos que la mentira atenta contra la veracidad. Pero no es lícito mentir, pero no se está obligado a decir toda la verdad. Esto es importante. Cuando no es prudente, cuando no es justo, no tenemos por qué decir toda la verdad. Que tampoco eso significa mentir. Es decir, mentir es decir algo que no es verdad. Pero al hablar, no siempre tenemos que decir todo. Si en algún momento, por ejemplo, alguien llega y nos pregunta si viste a alguien porque lo voy a matar, pues yo no tengo por qué decir que sí lo vi. Es decir, puedo decir algo así como no lo he visto en los últimos minutos, o no te voy a contestar. Es decir, si no es necesario, no estamos obligados a decir toda la verdad siempre, todo el tiempo. Aunque esto no significa esto mentir, porque mentir sería decir algo que no es verdad. 4. Derecho a la propiedad privada. Ya en la clase anterior, algunos investigaron qué es la propiedad privada. Bueno, la propiedad privada es el tener cosas, propiedad, lo propio, y privado, o sea, mío. El ser humano necesita cosas para su vida y tiene derecho a poseerlas, a disponer de ellas como mejor le parezca. Desde el vestirnos, necesitamos vestirnos para no andar desnudos tenemos lo que se llama el pudor. Entonces necesitamos ropa y
Si necesitamos ropa, pues mientras yo la uso no la puede usar nadie más. Entonces tengo derecho, necesito de la propiedad privada, de lo mío. Igual para una casa, una vivienda, un techo. Y para muchos bienes que ya tenemos parte de nuestra vida. Entonces tenemos derecho a poseer objetos, cosas, personalmente. Esto es la propiedad privada. Atentado contra la propiedad privada. Es uno muy sencillo, muy claro. Es el robo. El robo es el atentado contra la propiedad privada. Tomar o retener un bien ajeno contra la voluntad razonable del dueño. Explico esto. Tomar un bien ajeno, algo que no es mío, algo que no es mío, no es mi propiedad, no es propiedad privada, no es propiedad mía, sino es propiedad ajena. Si yo lo tomo, estoy haciendo un acto injusto. Por ejemplo, tú tienes tu celular, es tuyo, quizá trabajaste para comprarlo o quizá te lo regalaron, pero es tuyo y de nadie más. Si alguien lo toma y se lo lleva, es un robo. Está atentando contra el derecho de propiedad privada. Ahora también dice la definición retener. Hay veces que nos piden prestadas cosas, pero no nos las regresan. Te piden prestado un libro, te piden prestado dinero. Préstame 200 pesos. Se los prestas. Que hasta ahí no es un robo porque tú estás prestando. Tú estás deliberada y voluntariamente haciéndolo, el dueño. Pero los prestas con la intención de que te los devuelvan. Y el otro los está pidiendo prestado, quiere decir que hay la cláusula, la indicación de que te lo va a regresar. Pero si lo retiene, si no lo regresa, y pasa el tiempo, eso también es un robo. Porque está atentando contra la propiedad privada. Bien. Bueno, chicos, estos son básicamente los derechos, los 4 derechos más importantes y la explicación de cada uno junto con sus atentados, con sus maneras de atentar. Esta es la evidencia número 2. Ahí faltó el número 2. Vale 10%. Es evidencia 2. No se les olvide. Que consta de lo siguiente, explico, realiza la siguiente actividad en tu cuaderno, ojo, en tu cuaderno, y envía fotografías por Classroom, en tu cuaderno, para que no haya tentaciones de copiar, pegar y hacerlo tan fácil, no, sino que implique que de verdad lo hagas, en consciente. Es a partir de lo visto en este video, rellena el siguiente cuadro, esto vale el 8%. Es un cuadro creo que muy sencillo a partir de este video que es, tienes aquí los derechos, los 4 derechos que vimos, la explicación. Hay que colocar en este cuadro en qué consiste cada derecho. Con tus palabras vas a describir en qué consiste el derecho a la vida, el derecho al debido respeto y la buena fama, a la veracidad y a la propiedad privada. ¿En qué consiste? Es la explicación. Y luego, en la columna siguiente, hay que enumerar o hay que poner ahí los atentados, aquellas acciones con las que atentamos a ese derecho. No hay que explicarlos, solo enumerarlos o enlistarlos ahí. Si es 1, si son 2, si son 3, enlistarlos ahí, los atentados contra ese derecho. Esa es la primera parte que vale 8%. La segunda parte es elige uno de los siguientes derechos que están aquí y llena la tabla investigando y con tus propias conclusiones. Esto vale el 2% restante. Solo es elegir uno de los derechos que aquí te pongo. Derecho a la libertad religiosa, derecho a la libre elección de oficio o profesión, derecho a la libertad de expresión o derecho a la educación. Elige uno de estos y rellena esta tabla que es igual a la anterior. Vas a escribir el derecho que tú elegiste, vas a describirlo, en qué consiste ese derecho y vas a escribir los atentados, las maneras de atentar contra ese derecho. Ahí sí puedes buscar, puedes investigar para ayudarte, o también la filosofía se hace a partir de reflexión. No somos seres tontos, podemos
encontrar razones, podemos encontrar en nuestra inteligencia qué es lo que atenta. Entonces, por eso puedes llenar la tabla investigando y con tus propias conclusiones. Bien. La fecha límite para entregar esta actividad es el viernes de esta semana, que es el viernes 20 de noviembre a las 11:59, que es la última hora. Y bueno, esto sería la evidencia 2. Muy bien, chicos, pues con eso terminamos este video, que está más dedicado a los principales derechos, a la explicación de ellos. Y con eso concluimos también ya el tema 1, que es la ética en relación al hombre singular. Espero que este video haya sido claro. Si hay alguna duda, alguna pregunta, comentario, puedes hacerlo ahí en la plataforma de Classroom o por algún otro medio. De preferencia ahí para que todos puedan, si tienen dudas o alguna pregunta sobre este tema o sobre la actividad, puedan ir viendo también las aclaraciones de las dudas. Bueno, chicos, pues espero que se encuentren bien, cuídense mucho, hasta pronto.